Muchos asesinos en serie han marcado profundamente la historia de los Estados Unidos. Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy o Richard Ramirez son buenos ejemplos. Pero cuando hablamos de Ted Bundy, el American Psycho por excelencia, se hace un punto y aparte. Bundy ha sido catalogado por varios especialistas como uno de los asesinos más peligrosos de la historia contemporánea. Incluso Robert Ressler, ex agente del FBI que entrevistó a más de 100 asesinos seriales, confesó en una ocasión que Bundy era el único que realmente lo desconcertaba. Se trataba de un joven inteligente, encantador y carismático, pero que en el fondo ocultaba una personalidad cruel y retorcida. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Estados Unidos. Hijo ilegítimo de un veterano de la Fuerza Aérea y una chica de nombre Lois Cowell, creció pensando que sus abuelos maternos eran sus padres biológicos y que Lois era su hermana. Por medio de este engaño, la familia quería evitar la condena social que aquella situación podía conllevar. Por aquel entonces, una madre soltera no era vista con buenos ojos y tampoco un niño sin padre. Pocos años más tarde, el pequeño Ted se enteraría de la verdad y comenzó a engendrar un gran rechazo hacia Lois. Se especula que este episodio podría haber sido el génesis del odio generalizado hacia las mujeres que desarrollaría en su vida adulta. A principios de 1950, se mudaron a Tacoma, en donde Lois se comprometió con un sujeto llamado Johnny Culpeper Bundy, del cual Ted obtendría su apellido. El nacimiento de 4 niños supuso una agitada vida familiar. Si bien Ted era incluido en todas las actividades, la relación con su padrastro nunca se consolidó y poco a poco empezó a distanciarse de la familia. En la escuela, era un chico tímido, inseguro y solitario, que tartamudeaba cada vez que los profesores se dirigían a él. No tenía muchos amigos y aunque sus notas eran aceptables, no destacaba en ningún aspecto en particular. Pero a pesar de su personalidad retraída, lo cierto es que era sumamente ambicioso. Estaba obsesionado por convertirse en alguien influyente y exitoso en el futuro. Tras graduarse de la secundaria, se matriculó en la Universidad de Washington en la carrera de licenciatura en psicología. Pero en esta nueva etapa de su vida, Ted se había convertido en alguien completamente distinto. Ahora era un joven sociable, divertido, y cada vez que terminaba una frase, esbozaba una gran sonrisa. Las chicas del aula no le quitaban los ojos de encima, pues además de ser atractivo, derrochaba carisma y una tremenda seguridad en sí mismo. Por otro lado, sus compañeros lo consideraban inteligente, aunque también arrogante. En 1967 se compromete con Stephanie Brooks, una inteligente y hermosa chica de clase alta. Pero en 1969, 2 años más tarde, Stephanie decidió romper la relación, pues comenzó a notar en su novio una personalidad voluble y poco constante. Bundy trató de volver con ella en varias ocasiones, pero sus cartas y sus llamadas no la harían cambiar de opinión. Bundy se sintió rechazado y humillado. Es entonces cuando comienza a acechar a sus primeras víctimas, todas ellas con características físicas similares a las de Stephanie y a las de su propia madre. Mujeres bonitas, de cabello largo castaño y con partidura al medio. Años antes, ya tenía por costumbre figonear por las ventanas de las casas aledañas, en busca de chicas que se estuvieran cambiando de ropa. Ahora, las seguía por callejones oscuros y las agredía con garrotes. Por suerte, estos primeros ataques no incluyeron víctimas fatales, pero eran la antesala de la fantasía que estaba consumiendo a Ted, cometer su primer asesinato. Poco tiempo después, un Bundy completamente renovado consigue matricularse en la Universidad de Washington, esta vez para estudiar Derecho. Parecía haber superado por completo la ruptura con su exnovia. Comenzó a preocuparse casi de forma obsesiva por su aspecto. Se afeitaba todos los días, se vestía de forma impecable, practicaba su forma de hablar y sonreír frente a un espejo. Se convirtió en poco tiempo en una personalidad magnética y popular en el campus, en donde compañeros de carrera y profesores alababan su inteligencia y le auguraban un excelente futuro como abogado. Pero el sexo parecía mostrar el lado más perturbador de Bundy. Varias de sus exparejas habían notado tendencias sádicas cuando hacían el amor con él. Algunas habían sido sometidas a estrangulamiento parcial durante el coito o recibían la orden de quedarse quietas como cadáveres mientras eran penetradas.
Sin embargo, pensaban que solo era una excentricidad o parte del frenesí sexual, ya que no lo hacía todo el tiempo. Además de conquistador, Bundy quería ser reconocido como alguien famoso e influyente, así que comenzó a relacionarse con personalidades del Partido Republicano para hacerse un nombre en la política. Formó parte de diversas campañas con el único fin de generar contactos con aquellos que tenían el poder. En medio de esta ajetreada vida, en 1973, se reencontró con Stephanie Brooks, su antigua novia. Stephanie quedó gratamente impresionada ante el cambio de Bundy. Esta vez parecía mucho más maduro y seguro de sí mismo. Tras un par de semanas, Stephanie volvió con él cuando Ted le pidió matrimonio. Sin embargo, pocos meses más tarde, la abandonó sin dar ninguna explicación. Jamás respondió las llamadas ni las cartas de su despechada novia, que no podía comprender qué había salido mal. Lo que no sabía era que Ted se había obsesionado con la idea de reconquistarla para luego abandonarla. Esa era su venganza. Bundy continuaba interpretando su papel de estudiante modelo, pero al mismo tiempo las fantasías violentas se volvían cada vez más intensas. Ya no bastaba con mirar mujeres a través de las ventanas cuando caía la noche ni atacarlas con garrotes. El 4 de enero de 1974, a la edad de 27 años, Bundy entró al cuarto de Johnny Lance, de 18, y le partió el cráneo con una palanca metálica para luego violarla con una pata de la cama. La muchacha sobrevivió, pero quedó con daño cerebral permanente. 4 semanas después, el 31 de enero, Bundy se coló en la habitación de Linda Ann Healy, de 21 años, y la golpeó en la cabeza para luego raptarla. El cadáver de Linda sería hallado un año más tarde en las montañas cercanas. Este sería el primer asesinato documentado de Bundy, y el que daría inicio a su nueva carrera como asesino en serie. Durante este periodo, Bundy asesinaría brutalmente al menos otras 15 mujeres. Sin embargo, fue refinando su modus operandi. Aprovechándose de su fachada de estudiante, empezó a fraguar un nuevo plan para atrapar a sus futuras víctimas. En vez de atacar en la oscuridad de la noche como hacía en un principio, comenzó a raptar a chicas a plena luz del día, siempre junto a su Volkswagen color marrón y con un brazo enyesado y en cabestrillo, que por cierto era falso. Fingía tener problemas para cargar sus libros y abrir las puertas de su auto. Incluso los dejaba caer al piso cuando una chica atractiva pasaba a su lado. Ellas lo miraban y él les sonreía. Las chicas lo ayudaban a recoger y subir sus libros al automóvil, y en ese momento las atacaba por la espalda con una palanca de hierro, y posteriormente las mataba a golpes. Entre la temporada de primavera-verano de 1974, se reportaron al menos 8 desapariciones. Si bien muchas mujeres cayeron en la trampa de Bundy, algunas no lo hicieron, y cuando la policía empezó a recopilar información sobre estas desapariciones, los testimonios de un extraño sujeto escayolado junto a un Volkswagen marrón comenzaron a orientar las primeras investigaciones policiales. Dentro de los testimonios recogidos por los oficiales, estaba el de una chica que aseguraba haber subido al vehículo de un joven atractivo que le invitó a pasear. De pronto, se había dado cuenta que la puerta del pasajero no tenía manilla y había quedado atrapado. Después de forcejear con el extraño, consiguió huir y contar la historia a la policía. Bundy intuyó que podían estar tras su pista, por lo que en agosto de ese mismo año decidió cambiarse al estado de Utah, en donde continuaría con su doble vida de estudiante y homicida. A la vez, los crímenes se volvían cada vez más sádicos. Los cadáveres hallados por la policía mostraban múltiples fracturas en el cráneo, además de diversas marcas de mordida en los pechos, hombros y glúteos. Solía degollar a varias de sus víctimas, mientras que a otras las decapitaba. Algunas de las cabezas jamás fueron encontradas. Para 1975, Bundy ya había cambiado de residencia. Esta vez se encontraba en búsqueda de nuevas víctimas en Colorado. Las policías de los distintos estados comenzaron a intercambiar información, algo que no suele ser muy común en Estados Unidos. Sin embargo, la enorme cantidad de desapariciones universitarias y las increíbles similitudes en los crímenes lo hicieron deducir que estaban tras la pista de un escurridizo y feroz asesino en serie. El 16 de agosto de ese mismo año, un oficial que se encontraba de ronda nocturna intenta cruzar una infracción de tránsito al conductor de un Volkswagen que, al notar su presencia, se da a la fuga. Tras una breve persecución, Ted Bundy fue detenido. En el interior del vehículo, el agente de policía encontró cuerdas, un pasamontañas, una linterna, un par de guantes, un destornillador y unas esposas. Obviamente, el sospechoso no andaba en buenos pasos. Si bien no se pudo detener a Bundy por llevar aquel curioso kit, sí se le enviaría una orden judicial por posesión de instrumentos de robo.
Desde entonces, el nombre de Theodore Robert Bundy estaría dentro de los registros policiales. Pocas semanas después, es detenido e identificado por una chica a la que meses atrás había intentado secuestrar. Una vez detenido, los exámenes forenses y registros policiales comenzaron a vincularlo con varias desapariciones y asesinatos. La policía estaba segura de que había atrapado al asesino en serie que tenía en vilo a más de 5 estados en toda Norteamérica, aunque aún ignoraba la verdadera magnitud del caso. La noticia impactó a todos los estadounidenses que no daban crédito a lo que se mostraba por televisión. Ted Bundy, sospechoso de los más espeluznantes crímenes, no parecía un asesino, sino todo lo contrario. Concedía entrevistas mientras era trasladado de un lugar a otro para corroborar su participación en diversos casos. Reía y saludaba a los periodistas, llamándolos por sus nombres, e insistía en su inocencia, mostrándose amable y tranquilo en todo momento. El primer juicio de Bundy causó gran expectación y fue el primero en ser televisado para todo el país. Los periódicos y los noticieros especulaban con la figura del acusado, cuestionando su culpabilidad. Varias mujeres, por otro lado, parecían mostrar cierta deferencia con Bundy, principalmente porque lo encontraban atractivo e incapaz de ser un psicópata asesino. Incluso un club de fans de Ted Bundy se presentó a las afueras del tribunal con pancartas apoyando la idea de que era inocente. Bundy disfrutaba siendo el centro de atención y a la vez los medios de comunicación se sintieron seducidos por su imagen. Todos los periódicos de Estados Unidos comenzaron a poner el caso en primera plana y los noticieros repetían una y otra vez sus declaraciones en donde alegaba inocencia. En concreto, los cargos del primer juicio fueron por secuestro agravado, del cual fue hallado culpable en junio de 1976 y condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, los investigadores y la policía estaban a la espera del segundo juicio, en donde se le acusaba de 2 asesinatos. Ted declaró en una entrevista ante las cámaras de televisión que esta vez sería defendido por el mejor abogado de todo Estados Unidos, él mismo. El show mediático en torno al caso Bundy creció aún más, ensalzado por sus polémicas declaraciones y la repercusión mediática que tenían. Muchos estadounidenses no estaban seguros de la culpabilidad de aquel simpático sujeto. Parecía alguien normal, educado e inteligente. No era el prototipo de criminal violento, antisocial o de apariencia intimidante. Pero esto era justamente lo que lo hacía extremadamente peligroso, y los especialistas lo sabían bien. Estaban ante un hábil psicópata, cruel, arrogante, carismático y manipulador. En junio de 1976, aprovechando el descuido de un guardia, saltó por la ventana de la biblioteca de la corte de Aspen, en Colorado, y se fugó durante 6 días. Tras una incansable búsqueda, fue atrapado cuando intentaba robar un vehículo. Estuvo en las montañas escondido en una cabaña soportando el hambre y el frío. Sin embargo, cuando salió ante las cámaras, que esperaban verlo abatido tras su intento de fuga, Bundy apareció sonriente y animado, aunque con varios kilos menos. Según sus palabras, llevaba tanto tiempo encerrado que quería sentir la sensación de estar en libertad, cerca de las montañas, aunque fuese por unos días. Seguía sosteniendo que era completamente inocente de todo lo que se le acusaba. Todos estaban desconcertados por la convincente naturalidad de sus declaraciones. La policía estaba indignada tras la fuga de Bundy y decidieron internarlo en una cárcel de máxima seguridad, pero este volvió a escapar en enero de 1977, esta vez perdiendo varios kilos de peso, dejando de comer, para poder colarse por el estrecho respiradero de su celda. Serían más de 40 días de terror en los cuales se dedicó a matar de forma compulsiva. El 14 de enero de 1978, Bundy ingresa al edificio de la fraternidad Chi Omega y asesina a 2 chicas, además de herir de gravedad a otras 2. Las atacó con una barra de acero, destrozándole el cráneo mientras dormían, además de violarlas, morderlas y sodomizarlas con distintos objetos. No satisfecho con este brutal asalto, minutos más tarde atacó a otra mujer muy cerca del lugar, a la que dislocó un hombro, le rompió la mandíbula y le fracturó el cráneo en 5 partes. El 6 de febrero volvería a atacar, pero esta vez a una adolescente de solo 12 años de edad llamada Kimberly Leach. El perfil de esta víctima es completamente distinto al resto de las jóvenes asesinadas y presenta un paradigma para aquellos que han estudiado el caso. Bundy la raptó y asesinó mientras la violaba. Sus restos fueron encontrados 8 semanas después en Florida. El 10 de febrero, el FBI tuvo que intervenir en la captura de Ted Bundy,
ya reconocido oficialmente por las autoridades como un asesino en serie, e ingresó en la lista de los 10 hombres más buscados del país. Finalmente, el 15 de febrero de 1978, Bundy fue apresado por un policía que reconoció las placas de un auto robado que conducía y, sin saberlo, detuvo a uno de los peores criminales de la historia. Aunque mostró resistencia, el agente consiguió inmovilizarlo y llevarlo a la comisaría, en donde se corroboró su identidad. Ted Bundy fue condenado a la silla eléctrica por los crímenes de la Facultad Chi Omega, los cuales tenían conmocionado a todo el país y pasaron a ser uno de los más horrendos de la crónica negra de los Estados Unidos. Uno de los testimonios más convincentes durante el juicio fue el de una chica que lo vio salir de las habitaciones esa misma noche y que no dudó un segundo en señalarlo como el asesino. Otra prueba irrefutable fue el examen forense que se le realizó, en el cual se tomaron muestras de yeso de su mordida y se compararon con las marcas halladas en los cadáveres. Estas coincidían de forma exacta. Bundy se había representado muy bien a sí mismo como abogado, incluso consiguió hacer reír al jurado y al juez en un par de ocasiones. Sin embargo, las pruebas fueron tan abrumadoras que era imposible llegar a otra deliberación. El mismo juez, Edward Coward, tras dictar sentencia de muerte, le dijo públicamente que lamentaba ese talento desperdiciado, que era un joven brillante y que le hubiese gustado haberlo visto en tribunales trabajando como abogado. También le aseguró que no sentía ningún tipo de antipatía hacia él y que se cuidara. Tras haber perdido un nuevo juicio, Bundy se desmoronó y se mostró mucho más apagado en las audiencias posteriores. Era un hombre inteligente, sí, pero en su enorme ego y arrogancia subestimó la capacidad de la policía, los investigadores, los jueces y el jurado. De pronto se dio cuenta de que la posibilidad de terminar sentado en la silla eléctrica era bastante probable. Bundy recibiría una segunda pena de muerte en 1980, tras ser hallado culpable del asesinato de Kimberly Leach. Para ese entonces, había delegado su defensa a un grupo de abogados y parecía resignado a su suerte. Durante los años que estuvo en el corredor de la muerte, se las arregló para postergar su ejecución en varias ocasiones, siempre con distintas excusas. Primero, para confesar todos sus crímenes. Luego, para entregar el paradero del resto de sus víctimas. De hecho, se hallaron varias cabezas humanas ocultas en su casa. Posteriormente, colaboró con los estudios de psiquiatras y criminólogos que pedían hora para entrevistarse con él. Incluso ayudó a la policía a elaborar un perfil psicológico de otro psicópata que asesinaba prostitutas en Seattle, apodado el asesino del Río Verde, entregando información y datos que tras la detención del criminal 20 años más tarde resultaron ser sumamente asertivos. Bundy llegó a confesar un total de 36 asesinatos, pero los investigadores sospechaban que la cifra podía acercarse a las 100 víctimas, algo que él mismo insinuaría en más de una ocasión. Aún así, y aunque pidió 3 años más para dar todos los detalles de sus delitos, el tiempo límite llegó. Ni siquiera los familiares de las víctimas que aún no habían aparecido querían saber más de Bundy. El 17 de enero de 1989, el día fijado para la ejecución, una turba de personas permaneció en vela toda la noche en las afueras de la cárcel para esperar la muerte de Ted Bundy. Los medios de comunicación, apostados también fuera de la cárcel, daban los reportes informando a todo el país. La gente llevaba pancartas con frases alusivas, rayaron murallas y lanzaron fuegos artificiales para celebrar el acontecimiento. Los más oportunistas vendían recuerdos como camisetas o chapas conmemorativas de la esperada ejecución. Incluso se quemó una escultura gigante de Bundy sentado en una silla eléctrica en plena calle. El temible asesino debía ser ejecutado a las 7 a.m., pero varias veces se había cancelado el procedimiento en años anteriores, incluso a 15 minutos de ser enjuiciado. Esta vez, pasada las 7:16 a.m., una persona salió de la sala de ejecución agitando los brazos hacia la multitud. Ted Bundy había muerto, pero lejos de quedar en el olvido, pasó a convertirse en una oscura celebridad que hasta el día de hoy es objeto de estudio. ¿Qué hay dentro de la mente de un asesino como Ted Bundy? ¿Qué lo motivaba a matar? Sin duda se trataba de un psicópata sádico, manipulador y con múltiples perversiones sexuales. Supo sacar partido a su atractivo físico y carisma para impresionar e intimidar a todas las personas de su entorno. Eso lo hacía sentir poderoso. Bundy escogía víctimas difíciles. Raptar y asesinar a una prostituta
Es lo que muchos asesinos seriales hacen porque saben que son vulnerables, deambulan solas por la noche y es fácil hacerlas subir a un vehículo desconocido. Si ésta desaparece por varios días o incluso semanas, pocas personas la echarán de menos a causa de su estilo de vida. Engañar a una universitaria de clase media, en cambio, debería resultar un poco más complejo. A nivel mediático, la alarma de estas desapariciones se activa de inmediato, incitada por los padres y familiares de la víctima. Esto supone todo un reto para el asesino, que se sentirá mucho más acosado por el actuar de la policía y la misma comunidad. En su última entrevista, Bundy manifestó arrepentimiento y culpó a la pornografía violenta de su comportamiento. Sin embargo, millones de personas consumen diariamente pornografía similar y no necesariamente terminan convertidos en asesinos. También manifestó que toda esa rabia que desahogó con sus víctimas estaba en realidad dirigida hacia su madre. A pesar de que dejó escapar algunas lágrimas, es improbable que ese arrepentimiento fuese verdadero. Seguramente sentía lástima de sí mismo y terror ante lo que se avecinaba, su propia muerte. A horas de la ejecución, dejó también una de sus frases más célebres e inquietantes. Nosotros, los asesinos seriales, somos sus hijos, somos sus esposos, estamos en todas partes, y habrá más de sus niños muertos mañana.